¿Qué tal, hermanos? Buenos días, Dios les bendiga, ¿cómo están? Bendecidos. Muy bien, qué bueno, pues sean todos bienvenidos a nuestro servicio de este domingo 11 de septiembre del 2022. Este es el ministerio en español de la iglesia Somis Community Church y pues le damos la bienvenida a todos, cada uno de ustedes, también a los que nos escuchan a través de las redes sociales. Dios les bendiga. Y bueno, les pido por favor, hermanos, que abran sus Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Y lo que lo buscan, fíjense, hermanos, como en verdad ya próximamente a celebrar nuestro primer aniversario de este ministerio en español de aquí de la iglesia de Somis, pues en realidad hemos visto cómo Dios ha ido trabajando con este grupo, con esta congregación, cómo Dios a través de este año pues nos ha ido llevando por ciertos temas, ¿verdad?, en los cuales ha ido realmente Él afirmando, enseñando, corrigiendo, ¿verdad?, nuestros conceptos en cuanto a su palabra. Por ejemplo, hemos visto, me acuerdo del primer tema que nosotros comenzamos a desarrollar fue a través de la unidad de la iglesia. Y comenzamos a ver lo que es la iglesia, la unidad de la iglesia, la unidad de los hermanos en la iglesia, ¿verdad? También hemos visto acerca de la oración, acerca del conocimiento de Cristo. Entonces, hemos visto realmente cómo Dios ha ido moldeando, ha ido corrigiendo esos conceptos que de alguna manera todos tenemos conocimiento, pero que de alguna manera cada uno tiene cierta definición o significado, por ejemplo, de la oración. Y ya vimos, hemos estudiado acerca de la oración, hemos estudiado acerca de las bendiciones de Dios, cómo reconocer cuando es una bendición de Dios y no es una bendición de Dios, cómo adquirir las bendiciones de Dios. Entonces, la verdad, hermanos, si nos ponemos a pensar un poquito, eso es lo que estaba pensando también cuando estábamos haciendo mensajes de cómo Dios nos ha ido llevando por esos temas, el tema que ha desarrollado el hermano Rigo de hace unos domingos para acá, de renovar nuestro entendimiento, ¿verdad?, de no conformarnos, de no moldearnos a este mundo, sino que debemos de renovar nuestro entendimiento. Entonces, son temas que en verdad Dios ha ido poniendo en nuestro corazón de los servidores para edificación de la iglesia, para edificación de sus hijos. Entonces, el día de hoy pues vamos a ver otro tema, vamos a iniciar a desarrollar otro tema, otro concepto que es la fe, ¿verdad? Porque la fe, mis hermanos, en verdad es uno de los denominadores o uno de los calificativos más comunes en nuestra vida. Todas las personas tienen fe en algo o en alguien, y en cierto grado, poco más, poco menos, pero todas las personas tienen fe en algo o en alguien. Entonces vamos a leer, ya tienen la cita, ¿verdad? Amén. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, vamos a leer del 1 al 3, dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Te pido, Padre, que seas tú quien ponga tus palabras en mis labios, que seas tú, Señor, quien explique esta palabra, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a entenderla, a comprenderla, pero sobre todo a aplicarla, Padre. Bendice este tiempo. Agradecemos por esta palabra que en verdad la necesitamos en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces decimos que todas las personas tienen fe en algo o en alguien en cierto grado, ¿verdad? Por ejemplo, es cuando, digamos que una persona se enferma, una persona se va a someter a una cirugía, el enfermo comienza a generar fe. Fe, por ejemplo, en el conocimiento y en la destreza del doctor, así como fe en el terapista, en el farmacéutico, y fe incluso en la medicina que le están recetando, en el tratamiento. Entonces, el paciente, el enfermo, está ejerciendo fe, ¿sí?, de alguna manera
en el médico, por ejemplo, ejerce fe en el farmacéutico o en el terapista, ejerce fe en la medicina que se va a tomar, aunque no sepa o no tenga ni la menor idea de lo que contiene esa medicina, pero él tiene fe de que esa pastillita le va a hacer bien, ¿verdad? Incluso a algunos, yo tengo una tía por ahí que incluso cuando nos da una medicina o toma una medicina, hasta le hace su crucecita ahí. ¿En serio? ¿Sí o no? ¿Han visto eso? Sí, o a lo mejor hasta lo hacíamos antes, ¿sí o no? Así que, ay, me hicieron eso, pum, para adentro, ¿verdad? Entonces empezamos a ejercer la fe en ciertas formas, en ciertos modos, a ciertos niveles. Ahora bien, también cuando nosotros nos relacionamos, ¿verdad? Cuando nos juntamos con personas que tienen cierto conocimiento de la palabra de Dios, ya sean hermanos o no creyentes, y de repente se empieza a tocar el tema de la fe, descubres que esa palabra fe la relacionan de muchas formas. ¿Te ha pasado que de repente cuando te juntas con hermanos cristianos o cuando te juntas con tus amigos, familiares que no son cristianos o no son creyentes, pero de repente se empieza a tocar el tema de la fe y todo eso, cada quien lo considera o lo relaciona de muchas formas? Entonces vemos que la fe en verdad, mis hermanos, todos tienen fe en algo o en alguien a diferentes grados. Por ejemplo, nosotros, ¿sí?, los creyentes llamamos a nuestra creencia o a nuestra religión, como algunos le llaman, ¿verdad? Porque nosotros no tenemos religión, sino es una relación con el Hijo de Dios, pero la gente de alguna manera lo denomina tu religión. Entonces vamos a llamarlo así nada más para que se entienda. Nosotros llamamos a nuestra creencia o a nuestra religión nuestra fe. Esta es nuestra fe, ¿sí? ¿Sí o no? Amén. ¿Sí? Hablamos, por ejemplo, nosotros hablamos de ser salvados por la fe. Decimos que una de las evidencias de tener una vida llena del Espíritu Santo es la fe. De hecho, al final del capítulo 10 del libro de Hebreos se dice que el justo por la fe vivirá. Entonces, mis hermanos, nos estamos refiriendo a la fe de todos los días, ¿sí? A esa fe, mis hermanos, que tú generas, que tú relacionas en cada una de las áreas de tu vida. Es la fe que tú desarrollas, que tú desprendes todos los días de tu vida en cualquier circunstancia o área de tu vida, ¿sí? ¿Cuál es tu fe? ¿Sí? Por lo tanto, mi hermano, ¿qué queremos decir nosotros cuando hablamos de fe? ¿Qué quieres decir tú cuando hablas de fe? ¿Cómo la relacionas? ¿Cuál es tu concepto de la fe? ¿Acaso hablamos de la fe como si fuera una superstición? Ay, tengo la corazonada que si hago eso, me va a ir bien. Ah, ya ves, te dije, tuve la corazonada, por eso nos fue bien. ¿Sí? ¿Acaso hablamos de la fe o la referimos en un contexto de suerte? Ah, tuve mucha suerte, ¿viste? ¿Sí? Ah, le fue bien porque tuvo mucha suerte. Qué suertudo eres, man. ¿Acaso nuestra fe está relacionada a la suerte o a una superstición? ¿O es una fe de devoción mental? Es decir, cuando se escucha o se cree algo de un sistema de pensamiento en el cual recibimos la información, escuchamos, la recibimos y la recibimos como si fuera una verdad absoluta y decimos, ah, sí, tengo fe en eso. Y es lo que ahorita actualmente, mis hermanos, hay tanto sistema de pensamiento, ¿sí?, que está engañando a la gente y la gente la recibe como una verdad. Personas que solamente se encargan de motivar a la gente, personas que solamente, algunos hasta la maquillan con la Biblia, ¿verdad?, y empiezan a ser motivadores o empiezan a hablar de la prosperidad, de ciertas cosas, diferentes temas, pero la gente lo escucha. ¿Por qué? Porque se acomoda a su vida, se acomoda, le gusta escuchar eso, se sienten motivados, los llena de energía, dicen, ah, sí, esto, tengo fe en eso, ¿sí?, esa va a ser mi fe. Y no, mis hermanos, nosotros no se trata de este tipo de fe. Esta es una fe en la cual nosotros no estamos considerando. Los creyentes no podemos considerar la fe como una superstición o como suerte. ¿Por qué? Porque ¿sabías tú que Satanás y los demonios tienen fe? ¿Sí? En Santiago 2:19 dice la palabra, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Sí? Fíjate, ¿tú crees que Dios es uno? Si bien haces, sí, estás en lo correcto. Dios es uno, Dios es poderoso. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Está bien, eso es verdad.
pero déjame decirte que también los demonios creen, ¿sí? Los demonios saben quién es Dios, saben que Dios es poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, que no hay nada más fuerte que Dios, ¿sí? Saben ellos que ellos ya están derrotados, ¿sí? Y que Dios en algún momento terminará con esa maldad. Ellos lo saben, y cuando están delante del poder de Dios, cuando saben y entienden la santidad, la majestuosidad, la justicia de Dios, tiemblan. ¿Sí? Fíjate, hasta le ganan a algunos creyentes, ¿sí? Porque ellos tiemblan ante el poder y la santidad y la majestuosidad y la justicia de Dios. Y muchas personas ni por aquí les pasa el temor de Dios. Entonces, actualmente, mis hermanos, la palabra fe, ¿sí?, ha sido distorsionada gravemente en su significado real, ¿sí? La palabra fe ha sido distorsionada en su esencia y por lo tanto es mal entendida, ¿sí? Como ya lo hemos dicho, cada quien tiene fe, cada quien la relaciona y esa es su fe. Sin embargo, vamos a ver cuál es la fe verdadera, la fe que Dios nos enseña en su palabra. Entonces, esa fe es como una prenda, mis hermanos, de tanto que se ha distorsionado, tanto que la gente la ha relacionado, es como una prenda que de repente la usas constantemente y que por el uso pierde su color. Por ejemplo, esa playera, ese pantalón que te gusta, que te sientes cómodo y la usas y te pones a jugar o trabajas y eso, la ensucias, la lavas, te la vuelves a poner, la vuelves a usar, se ensucia, la vuelves a lavar y por el uso va perdiendo ese color, va perdiendo ese brillo, esa tonalidad, ¿verdad? Esa suavidad. De la misma forma, mis hermanos, la palabra, la fe, al utilizarla tanto en diferentes conceptos, ideas, impresiones, ha perdido su verdadero significado y su propósito de aplicación, ¿sí? De tan mal que la usan. Entonces, es por eso que es importante que examinemos de nuevo esta palabra para entenderla desde su raíz, desde la esencia de su significado. Entonces, ¿qué es la fe? ¿Sí? ¿Qué es la fe? Es precisamente lo que vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, déjame decirte una cosa, mi hermano, como dato nada más. La palabra fe que aparece en el capítulo 11 de Hebreos, esa palabra aparece 24 veces en el capítulo 11. Y en todo el libro de Hebreos aparece 32 veces. A ver, mis hermanos, creo que si el Espíritu Santo hizo que una sola palabra apareciera o se repitiera tantas veces en un solo capítulo y en un solo libro, es porque en verdad Dios quiere que prestemos atención a entender el significado de esa palabra. ¿Sí? La fe. O sea, imagínate, en un solo capítulo 24 veces te repiten la fe, la fe, la fe, la fe. Entonces, creo que es importante, creo que Dios en verdad quiere que pongamos atención y que entendamos, ¿verdad?, cuál es la fe. Entonces, para muchos comentaristas bíblicos, mis hermanos, esta palabra, fe, o la manera en cómo se describe en este versículo, en el versículo 1 del capítulo 11, la consideran como la mejor definición de fe de toda la Biblia. O sea, si tú buscas qué es la fe, y tú lees esto, el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, para muchos es la mejor definición de fe de toda la Biblia. Dice pues, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Vemos que está dividido en dos partes. La primera parte dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Esta palabra certeza, mis hermanos, también quiere decir seguridad o realización. ¿Sí? Entonces, la fe, dice, es la certeza. A grandes rasgos podemos decir que la fe es la seguridad de la realización de las cosas que se esperan. ¿Sí? Es esa seguridad que te da, que tienes, de que aquello se va a realizar. ¿Sí? Lo que quiere decir, de alguna forma, si analizamos el versículo, lo que nos trata de dar a entender el escritor es que la fe es lo que Dios utiliza para transportar sus promesas del futuro al tiempo presente. ¿Sí me explico? La certeza de lo que se espera, ¿sí? Entonces tienes la seguridad de que aquello que tú esperas se va a realizar. Entonces es a través de la fe que Dios utiliza tu fe o la fe que tienes
para transportar esa promesa al día de hoy. Entonces, dice que la fe, mis hermanos, es una confianza sobrenatural y es un apoyo o seguridad en aquel que ha hecho la promesa. ¿Quién te hace la promesa? Dios. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Ahorita lo acabamos de cantar, el que puso sobre los cielos su gloria, el Creador del universo. Entonces, el Dios de la Biblia te hace una promesa y tú debes de confiar, tener esa confianza sobrenatural que no entiendes y esa seguridad en aquel que te ha hecho esa promesa. Entonces, la fe, mis hermanos, no es una esperanza incierta en algo que tal vez pueda suceder en algún tiempo, así como que, pues si el Señor quiere, cuando el Señor diga, ¿verdad? Pues espero que alguna vez, pues mi esposo cambie, o que mis hijos cambien, o que espero que algún día el Señor allá cuando quiera, me dará esto que le estoy pidiendo. Esa no es la fe, mis hermanos. ¿Sí? La fe no es una esperanza incierta, es decir, pues a lo mejor, tal vez sí, tal vez no me lo da el Señor. De la mañana leímos un versículo importante, pide creyendo. Pide creyendo. Entonces, la fe no es esa esperanza incierta. La fe, mis hermanos, es una confianza, ¿sí? Escucha, es la confianza que trae certeza, que trae seguridad de realización absoluta al aquí y ahora. ¿Sí? Hoy, ¿sí? La fe dice que todo lo que Dios te ha prometido sucederá. ¿Sí? Jesús prometió que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo, ¿cierto? Amén. ¿Lo crees? Amén. ¿Sí? Entonces, ¿y por qué lo crees? Porque has puesto tu confianza, ¿sí? Tu certeza, esa seguridad de realización en aquel que te hizo la promesa. Y tú confías en que Dios en verdad va a cumplir eso que te ha prometido y sucede. ¿Sí? Porque sentimos, mis hermanos, que en verdad hoy, aquí y ahora está nuestro Señor Jesucristo. Porque Él lo prometió. ¿Sí? Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo y hay que creerlo. ¿Sí? Y está aquí, en este momento con nosotros, y está contigo en el hospital, y está contigo en tu trabajo, y está contigo en tu casa, y está contigo en la corte, y está contigo donde quiera que tú te encuentres. El Señor Jesucristo está contigo porque Él te lo prometió, ¿sí? Y Él es fiel a sus promesas. Tenemos la certeza de lo que se espera, ¿no? Tú esperas que el Señor Jesucristo se manifieste a tu vida y que esté contigo y que te ayude y te dé paz. Eso sucede si tú crees. Por ejemplo, el Salmo 37, si gustan ir al Salmo 37, Salmo 37, versículo 4, fíjense, como para dar un ejemplo de lo que estamos diciendo, dice el versículo 4, ¿ya lo tienen? Amén. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Ahí está la fe, la certeza, y Él hará. Fíjense cómo es, aunque habla de una cuestión de futuro, lo habla con determinación en el ahora, y Él hará. No dice, y tal vez lo hará, o posiblemente lo hará, o ahí cuando se acuerde de ti, lo hará. No dice, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Mis hermanos, aquí vemos un hombre que entendió que la fe es la certeza de lo que se espera. ¿Sí? Él confió, David confiaba plenamente en Dios, en las promesas de Dios. Él encomendaba a Jehová su camino, su vida, su reino, ¿sí? Y confiaba en Él a pesar de las circunstancias. ¿Y qué dice? Y Él hará. ¿Sí? Él hará. Entonces, mis hermanos, la fe tiene tanta certeza que es como si ya hubiera sucedido. ¿Sí? Y ojo aquí, escucha, la fe, mis hermanos, trata la realidad de las cosas que se esperan
es decir, el futuro es un hecho real para los hombres y mujeres de fe. ¿Sí? Repito, la fe trata como una realidad las cosas que se esperan. Tú esperas algo, confía y ¿sí? Ya, velo como una realidad. ¿Sí? El futuro hecho real es para los hombres y mujeres de fe. ¿Sí? Así que la fe, mis hermanos, no es ambigua, es decir, la fe no es confusa, la fe no es insegura. La fe, mis hermanos, como dice la segunda parte, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción, la fe es una convicción concreta. La fe es confianza en el presente de una realidad futura. ¿Sí? Esa es la fe, la confianza hoy de una realidad mañana. ¿Sí? De que mañana esas bendiciones de Dios las vas a ver. Esa promesa de Dios la vas a ver. ¿Sí? Pero créelo hoy. ¿Sí? Por ejemplo, en Hebreos 10:23, ahí mismo, si le das la vuelta, 10:23, ¿qué dice? Mantengámonos firmes, sin fluctuar, es decir, sin dudar. Y ahí subraya esa palabra, no sé cómo aparece en tu Biblia, si aparece fluctuar o sin dudar, subrayala, remárcala. Mantengámonos firmes sin dudar o sin fluctuar. ¿Sí? Mantengámonos firmes sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Es decir, mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, que decimos tener. ¿Sí? ¿Ven la convicción? Mantente firme sin dudar. Es una convicción, mantente firme en la fe que tú dices tener. No fluctúes, no te debilites, no dudes en la fe que tú dices tener. ¿Dices tener fe en Dios? ¿Sí? No dudes. ¿Sí? Dices que tu fe proviene de la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, entonces no dudes, mantente firme. ¿Sí? La fe es la confianza en el presente, en una realidad futura. Entonces, mis hermanos, para los hijos de Dios, para los hombres y mujeres de fe, ¿sí? La fe es una confianza sólida, es una convicción, es una confianza inquebrantable, no se puede, entendamos eso, romper en Dios. La fe que tienes en Dios es inquebrantable o debe ser inquebrantable. Y esta confianza, esta fe, se levanta o se va edificando en tu vida en la seguridad que tú tengas en aquel que hizo la promesa. ¿Sí? Es decir, ¿qué tanta fe tienes en Dios? ¿Qué tanto le crees a Dios? ¿Sí? Porque aquí estamos viendo, la fe es una convicción. ¿Sí? Es algo que una confianza sólida, inquebrantable en Dios. Que a pesar de que te esté lloviendo en tu milpita y tú no entiendas, o sea, tú te mantienes firme creyéndole a Dios. Que Él te va a ayudar, que Él te va a librar, que Él va a abrir puertas, que Él va a obrar en tu vida, en tu familia. Y aunque veas que de repente tus hijos se van desviando y están poniendo rebeldes, pero tú confías en que las promesas de Dios y que algún día Dios te los va a traer de nuevo y van a regresar a los caminos y todo. Pero es una fe inquebrantable. ¿Sí? Esa es la fe para los hijos de Dios, para los hombres y mujeres de Dios. Esa fe sólida, inquebrantable. En Deuteronomio 7:9, si gustas ir, Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Entonces, la fe, esa convicción, esa confianza inquebrantable en Dios, esa fe va creciendo, se va edificando en la seguridad que tú tienes en aquel que te hizo la promesa, porque Él es fiel, ¿verdad? Dice Deuteronomio 7:9. Miren, se los voy a leer de una versión diferente, es la Nueva Versión Internacional, me gustó, creo que lo explica muy bien. Dice: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto, o sea, sus promesas de generación tras generación, y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Dios es fiel, mis hermanos. Entonces dice aquí, reconoce. Primero hay que reconocer que el Señor, nuestro Dios, es el Dios verdadero, el Dios fiel.
Primero tienes que reconocer eso, que Dios, el Dios al que tú dices profesar, en el cual tú dices confiar, el Dios de la Biblia, tienes que reconocer que Él es el Dios verdadero y que en verdad Él es fiel. Si tú reconoces eso, reconoces entonces, comienza a generar la fe, esa confianza plena en Él, porque sabes y entiendes que Él cumple sus promesas, se cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor. ¿Sí? Pero ¿a quiénes demuestra su fiel amor el Señor? A quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Ya ven, mis hermanos, como hemos aprendido acerca de las bendiciones de Dios, no podemos divorciar, separar la obediencia en ningún momento de Dios. O sea, ¿quieres ver esas promesas? ¿Quieres ver realizadas esas promesas que Dios te ha hecho en tu vida? Tienes que amar a Dios. ¿Y qué es amar a Dios? ¿Cómo amamos a Dios? Los hijos de Dios, ¿cómo aman a Dios, a su Padre? Sí, pero ¿cuál es el más grande mandamiento? Amarás a Jehová tu Dios con tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Así se ama a Dios, mis hermanos. Entonces tienes que amar a Dios de esa manera y por lo tanto obedecer sus mandamientos. ¿Sí? Entonces Dios es fiel y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Ahora, para los no creyentes, mis hermanos, para los no creyentes, o para algunos que apenas están iniciando en la vida de fe, e incluso penosamente también se debe decir, para algunos que ya tienen tiempo como creyentes, pero que aún no tienen tan desarrollada esto de la fe y todavía siguen dudando, consideran la fe o la consideran de tal modo que dicen, el ver es creer. ¿Sí? Para los no creyentes y para algunos que no tienen su fe, no la han entendido tan bien qué es esto de la fe, piensan que la fe la consideran de la siguiente manera, el ver es creer. Y hemos, mis hermanos, escuchado mucho, e incluso antes de ser creyentes, les aseguro que todos llegamos a expresar ese dicho popular que dice, yo como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿verdad? O simplemente decíamos, pues ver para creer, pero esa no es fe, ¿sí? Para el creyente maduro, para el Hijo de Dios que ha desarrollado su fe, para el Hijo de Dios que ya entendió que la fe es la certeza, es la seguridad de la realización de las promesas de Dios de un futuro, el día de hoy, ¿sí? Para ese hombre que tiene sus convicciones firmes en la confianza en Dios, la fe lo toma como creer para ver, todo lo contrario. Para un creyente, para un hijo de Dios es creer para ver. Yo creo hoy para ver mañana, ¿sí? Porque si tú lo ves, pues ya no es fe, ya para qué crees en algo que lo estás viendo, ¿sí? La fe es diferente, por eso Pablo escribió en 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe vivimos los hijos de Dios, por fe viven los cristianos, no por vista. Y si lo ves ya no es fe, ¿ya para qué? ¿Sí? La fe es algo, es creer, tener la certeza y la convicción de que aquello que tú esperas, que hoy no lo estás viendo, mañana será una realidad en tu vida. La fe permite, mi hermano, que el creyente trate el futuro como presente y lo invisible como algo visible. ¿Sí? Repito, la fe, ¿sí? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, permite que el creyente trate el futuro como presente y lo invisible como algo visible. Ahora, pregunta, mi hermano. A ver, ¿quién puede decir que conoce a Dios? Que alce la mano. ¿Quién conoce a Dios? ¿No conocen a Dios? ¿Okay? ¿Quién conoce a Dios? ¿Sí? Ahora, ¿quién puede decir que conoce a Jesús? Que tiene una relación con Jesucristo. ¿Conoce a Jesús? Amén. Bien. Ahora, ¿quién puede asegurar que el Espíritu Santo vive en él, en ti? Amén. Bien, ok. Ahora, si decimos, pues, que conocemos a Dios, ¿verdad? Pero no podemos ver a Dios. Decimos que conocemos a Jesús, pero ya no podemos ver a Jesús como lo veían antes, físicamente. Decimos que el Espíritu Santo vive en nosotros, pero tampoco lo podemos ver. Entonces, ¿cómo sabemos, cómo creemos y cómo percibimos estas cosas, mis hermanos?
Por la fe, sí, por la fe. Pero las creemos, las percibimos porque Dios nos ha dado el elemento de la fe como un don. Recuerda eso, la fe es un don de Dios. Recuerden que la fe es un fruto del Espíritu, ¿sí? ¿Y qué es un don espiritual? Los dones espirituales, mis hermanos, son bendiciones o aptitudes que Dios le da por medio del Espíritu Santo a sus hijos para bendecirlos y favorecerlos a los que aman al Señor y procuran guardar sus mandamientos. ¿Sí? Ojo. ¿Sí? Entonces son aptitudes, son bendiciones que Dios nos da. Eso es un don. Entonces, podemos percibir todas estas cosas porque Dios ha puesto en nosotros, o nos ha dado, nos ha facultado con el don de la fe. Y por fe, mis hermanos, vemos al Dios invisible, por fe conocemos a Jesús y por fe percibimos la realidad del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es por medio de la fe, ¿sí? La fe, mi hermano, no carece de realidad, sino todo lo contrario. La fe es lo más real que cualquier cosa puedas tú apreciar o percibir con tus 5 sentidos. La fe es más real que cualquier cosa que tú puedas ver, tocar, olfatear, sentir, ¿sí? La fe, mis hermanos, en todo caso, muchas veces la gente lo atribuye como un 6º sentido. No es cierto, por eso te preguntaba, ¿cómo relacionas la fe? ¿Como una superstición? ¿Como algo de suerte? Porque muchos piensan que la fe es un 6º sentido. Me tuve la corazonada. Tuve la suerte, ¿sí? En todo caso, si así fuera, la fe es el sentido supremo, pero que solamente es otorgado a los hijos de Dios, aquellos que aman y procuran guardar sus mandamientos, ¿sí? Recuerden eso, mis hermanos. Entonces, a ver, por ejemplo, ¿no te ha pasado, mi hermano, que cuando de repente tú escuchas las experiencias de algún hermano misionero, de algún pastor que está trabajando o que ha trabajado en la obra de Dios en algún lugar alejado de las grandes ciudades, en esos lugares rurales, lejos de la ciudad, donde donde no hay tantos recursos, pero sí mucha adversidad, mucha necesidad, y de repente tú escuchas sus testimonios de cómo Dios ha obrado en su ministerio, en su vida, cómo Dios ha hecho milagros, ha suplido necesidades, los ha librado de peligros, y tú escuchas esas experiencias y te preguntas, ¿cómo es que este hermano ha experimentado todo esto y ha visto todo este poder de Dios obrar? Y yo pues casi no veo tengo esas experiencias a ese nivel. O sea, ¿por qué? ¿A qué se debe? No sé si tú te lo has preguntado. O sea, yo de verdad sí me he preguntado eso así cuando de repente escucho hermanos, pastores que cuentan sus experiencias y digo, bueno, yo ¿por qué no? O sea, porque yo no he tenido alguna experiencia así, ¿verdad? Así tan impactante. Y mis hermanos, llegué a una conclusión. Y es que, la verdad, hay que reconocer una cosa. Aquí, donde nosotros vivimos, y no estoy hablando del país, sino en general, nosotros vivimos en una ciudad, pues grande, donde hay todos los recursos, donde contamos con todos los recursos a la mano, ¿sí? Y al contar con todos los recursos a la mano, mis hermanos, dependemos de tantas cosas, que de alguna manera esas cosas, esos recursos que tenemos al alcance, interfieren con el desarrollo de nuestra fe, ¿sí? Interfieren o impiden que nuestra fe crezca a otro nivel, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí dependemos de la seguridad de nuestros trabajos, dependemos del apoyo de las personas, de nuestras amistades, dependemos de la tecnología, ¿verdad? Dependemos de la facilidad que tenemos para adquirir cosas. Por ejemplo, cuando las personas pierden su trabajo, ¿sí? Y de repente dicen, ya no tengo trabajo, no tengo dinero, pues agarran una tarjeta de crédito, le dan el tarjetazo y compran su despensa, ¿sí? O van a las oficinas de servicios sociales y les dan, ¿verdad? Los ayudan, les proveen ciertas cosas. Entonces, de alguna manera, la facilidad que tenemos para adquirir, ¿verdad? Esas cosas de las cuales dependemos, los recursos que tenemos a la mano, en verdad interfieren con el desarrollo de nuestra fe. ¿Por qué? Porque esos hermanos, esos hermanos misioneros, esos pastores que han trabajado o que están trabajando en la obra de Dios en esos lugares de vida difícil,
¿sí? Ahí, ellos, mis hermanos, realmente solo dependen de Dios. Si te pones a pensar, solo dependen de Dios, porque todo lo que tienen es a Dios, ¿sí? Por eso es que Dios es tan real para ellos en sus vidas, porque ellos solamente dependen de Dios, ¿sí? No hay hospitales cerca, o sea, si no hay para comer, tienen que tener fe de que Dios va a suplir la necesidad ese día, ¿sí? A veces, mis hermanos, tenemos que, tal vez, como dijo el hermano Rigo, o sea, no molestarnos tanto ya a esto y empezar a vivir realmente por fe, ¿sí? Porque muchas veces decimos, ay, tenemos la necesidad y todo eso, pero no esperamos al Señor, sino corremos inmediatamente a ver qué recurso nos conviene, de dónde podemos tomar ese recurso, cubrir esa necesidad que tenemos, sin esperar a que Dios realmente obre o que nuestra fe obre en las promesas de Dios. Entonces, mis hermanos, la fe es la capacidad que Dios nos da para tomar lo invisible y hacer reales esas cosas. Hacer que esas cosas se manifiesten en nuestra vida como una realidad. La fe, mis hermanos, hace esto a pesar de cualquier obstáculo. ¿Sí? A pesar de cualquier obstáculo, mis hermanos, pero tenemos que desarrollar la fe. ¿Sí? Por eso Cristo les dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿sí? Harías que este monte se desplazara. ¿Sí? Pero por todo lo que hace la fe, mis hermanos, o sea, imagínate, si tuvieras fe, así un poquito de fe verdadera, haríamos cosas inimaginables. Por eso es de que estos hermanos misioneros cuentan estas experiencias, porque en verdad ellos solamente dependen de Dios, no tienen otro recurso más que Dios, ¿sí? Y es donde la fe crece, donde la fe se activa, donde la fe realmente se ve, esa confianza en aquel que te hizo la promesa, en la confianza de que la certeza y la convicción de que mañana Dios va a proveer el alimento, ¿sí? Porque no tengo nada, no hay un súper aquí, ¿sí? No tenemos, ojalá Dios mande la ayuda para que crezcan las papas, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí realmente, mis hermanos, ellos en verdad dependen de Dios. Y digo, si tuviéramos esa fe, la fe verdadera, mis hermanos, la confianza, la certeza, la convicción en Dios, ¿sí? Vence cualquier obstáculo. Cualquier obstáculo. ¿Sí? No hay obstáculo que no podamos vencer si tenemos fe. Y si quieres una prueba de eso, lee el capítulo 11 de Hebreos. Léelo completo al rato, en la noche. ¿Sí? Te invito a que lo leas de verdad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este capítulo encontramos lo que para muchos lo llaman el Salón de la Fama de la Fe. Y podemos notar en este capítulo que todas las personas, de las cuales ahí se mencionan, que son aproximadamente 27 personas las que se mencionan ahí, todas tienen algo en común, aparte de la fe. Todas experimentaron y superaron obstáculos, pruebas que eran de verdad increíbles. Verdaderas pruebas, peligros, obstáculos, ¿sí? Y todos, dice, por la fe. Fíjate lo que dice el versículo 32 del capítulo 11 de Hebreos. Dice, ¿y qué más digo? ¿Qué más puedo decir? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hermanos, ¿qué puede hacer la fe? ¿Sí? Y a veces nosotros, con una pruebita, ya nos estamos tirando al suelo, así como, ya no nos podemos levantar. Con un obstáculo, ¿sí? Ya nos sentimos derrotados, ¿sí? Entonces, ¿a qué se debe? O sea, se debe a que nuestra fe realmente no es fe, o que nuestra fe no ha crecido, no se ha desarrollado. ¿Sí? Porque estos hombres, vean, escucharon la lista de todo lo que lograron
por medio de la fe. ¿Sí? Entonces vemos, mis hermanos, cómo el escritor pasa a hacer una lista de ejemplos, ya que pues, dice, pues, ¿qué más puedo decir? Digo, no me da tiempo, o sea, ya no le daré tiempo de hacerlo por separado. Sin embargo, la lista de acciones es impresionante, ¿verdad? Como dice, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Me gusta eso, alcanzaron promesas, y me gusta sacaron fuerzas de debilidad. Sí, eso me gustó, ¿sí? A través de la fe. Entonces, se resalta algo típico, mis hermanos, de aquellos que viven por la fe, que es la certeza de lo que se espera, la convicción de que será una realidad. ¿Sí? No importa, estos hombres realmente atravesaron obstáculos, pruebas, y siguieron adelante, y tal vez no entendían, no comprendían, pero seguían firmes, convencidos en aquel que les hizo la promesa. Por ejemplo, Abraham, o sea, lean, de verdad, hermano, lean el capítulo 11 al rato, reflexionen en esto que estamos, en este mensaje, reflexionen en lo que estamos hablando de la fe, y lean el capítulo 11. De verdad, se van a dar cuenta y decir, pues sí, es cierto, o sea, como Abraham, todo lo que pasó a Abraham, José, David, Sansón, todos vencieron por medio de la fe. La vida de fe, mis hermanos, hace posible estas acciones valientes, poderosas y perseverantes. Y estas, mis hermanos, son la clase de experiencias que deben sostener los que viven por fe. ¿Sí? Acciones valientes, ser valiente ante la adversidad. ¿Sí? Acciones poderosas, firmes ante cualquier peligro, perseverantes. No me rindo, no tiro la toalla, sigo adelante. Señor, dame fuerza. Por medio de la fe sacaron fuerzas de debilidad. Entonces no importa, mi hermano, lo que estés atravesando en tu vida, lo que se presente, tú confía en Dios. Si tienes esa confianza plena en aquel que te hizo la promesa. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque Dios te hizo esa promesa y mañana la verás hecha realidad. Amén. Amén. Pues vamos a dejar hasta ahí, mis hermanos, y próximamente seguiremos tocando este tema de la fe, cómo funciona la fe ante la adversidad, los problemas. O sea, vamos a tratar de aprender bien lo que es la fe, mis hermanos, porque ya es tiempo de que entendamos y comprendamos y vivamos realmente por que nuestra fe active todas esas promesas de Dios. Amén. Pues vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por esta palabra que tú nos has dado, Señor. Agradecemos como siempre tus misericordias, tu bondad, tu amor, tu fidelidad, Señor, porque eres fiel. Reconocemos que eres el Dios verdadero, el Dios fiel, que ayuda, que muestra su amor y sus misericordias a los que te aman y obedecen tus mandamientos. Señor, te damos gracias por esta palabra. Padre, te pedimos que quede atesorada en nuestro corazón, en nuestra mente, que la podamos entender, reflexionar, Señor, comprender. Ayúdanos, Señor, ilumina nuestro entendimiento para darnos cuenta que en verdad debemos de tomar el ejemplo de estos hombres que dice el capítulo 11, que todos ellos, por medio de la fe, conquistaron reinos, promesas, fuerzas. Sus enemigos huían delante de ellos porque su fe estaba realmente puesta en ti, Señor. Ayúdanos a entender lo que significa verdaderamente la fe. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque nuestra fe está puesta en Jehová de los ejércitos, el Dios verdadero, poderoso, majestuoso, justo y misericordioso. Te damos gracias, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien. Bendice, Señor, nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.